Bueno, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a realizar la conferencia La Revista Espírita, complemento de la codificación a nombre del director de la Casa Espírita. Y para comenzar la tarea vamos a pedir por Armela que nos haga la oración. Seamos todos bienvenidos y vamos a unificar nuestros pensamientos, trayendo a nuestra mente la presencia divina de nuestro Señor Jesús y de todo su equipo de trabajadores de la Buena Nueva, para que unidos en un solo pensamiento le demos gracias al Padre de la vida, a ese Padre lleno de amor, a ese Padre misericordioso que nos creó con su pensamiento de amor, que nos eligió como sus hijitos. Gracias, Padre misericordioso, por el aire que respiramos día a día, por el oxígeno del cual nos alimentamos, por la luz de cada día. Gracias, Padre misericordioso, por todas las fuerzas que nos concede para levantarnos cada día. Por todo el movimiento espírita colombiano, Señor. Oramos por todos y por todos nuestros hermanos aquí presentes para que sean irradiados de mucha luz. Que estas enseñanzas del día de hoy nos ayuden al despertar de conciencia, para que aprendamos a amarnos como hermanos, para que todos estos conocimientos que recibimos día a día los bajemos hacia y sensibilicemos nuestros sentimientos, los pongamos en la práctica. Hoy queremos orar por todos nuestros hermanos necesitados que se acercan a estas conferencias, a estos estudios, para que esta luz del conocimiento llegue a cada uno como esa luz que ilumina nuestros caminos. Rogamos al Maestro Jesús la luz divina para que don Germán, que nos va a deleitar con la conferencia del día de hoy, sea irradiado con esa luz, que su verbo sea bañado con su misericordia divina para que todos podamos entender y comprender este mensaje del día de hoy. Y gracias a todos y que así sea. Bueno, muy buenas tardes para todos quienes están en la plataforma y también los que han tenido la caridad de venir aquí al Centro Espírita a escucharme. Muchísimas gracias. Siempre todas nuestras actividades en el Centro Espírita tenemos de presente este mensaje. Todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Budas de Luz. La conferencia en el día de hoy es la revista espírita, complemento de la codificación. Es algo interesante la temática que se va a desarrollar sobre este tema. Y aquí vemos entonces que la revista espírita tiene 11 tomos desde el año de 1858 al año de 1868 y 4 meses. Es decir, la primera revista fue emitida en el año de 1858 y la última en el año de 1868. Pero el maestro Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869 y ya tenía en orden para publicar todo lo relacionado para el mes de abril. Se ve entonces la disciplina, el trabajo con que él hacía las cosas. Tenemos que no apartarnos de nuestro querido Néstor Joao Mazzotti, secretario del SEI, que en paz descanse. Este gran dirigente
del movimiento espírita mundial, porque fue el secretario del SEI, fue el primero con nuestro querido profesor Enrique Eliseo Baldovino, que realizaron el trabajo de traducir del francés al español la primera revista espírita. Y Enrique Eliseo Baldovino también desencarnó muy joven, a la edad de 50 años, tradujo el tomo de la revista espírita de 1858-1859, y de ahí en adelante ha tomado también este encargo nuestro querido hermano Gustavo Martínez, el presidente de la Confederación Espírita Argentina, otro gran trabajador. Pero Néstor Mazzotti fue un gran dirigente a nivel mundial, un hombre extraordinario, un gran servidor de Jesús, y mi querido Enrique también un hombre extraordinario. Bien, ahora, la revista espírita, ¿qué contiene? Es un periódico de estudios psicológicos. Psicológicos es que tiene que ver con la psique, el alma. Y la psicología es una parte de la filosofía que estudia el comportamiento de los seres humanos como también de los animales. Y contiene el relato de las manifestaciones materiales e inteligentes de los espíritus, apariciones, evocaciones, etcétera, así como todas las noticias relativas al espiritismo. Estas manifestaciones materiales son las que el maestro Allan Kardec hizo estudios a través de la observación experimental, ¿cierto? Y después vienen las manifestaciones inteligentes, que son las que los espíritus dieron a través de la psicografía. Las apariciones. Narra cualquier cantidad de apariciones, las evocaciones. Entonces, y todas las noticias relativas al espiritismo, es decir, el maestro Allan Kardec recibía permanentemente cartas de diferentes partes del mundo agradeciéndole todo el trabajo que él hacía, y él contestaba. Contiene la enseñanza de los espíritus sobre las cosas del mundo visible y del mundo invisible, sobre las ciencias, la moral, la inmortalidad del alma, la naturaleza del hombre y su porvenir. Claro, nosotros debemos estar muy agradecidos porque el mundo espiritual nos reveló que existe un mundo que se llama el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Nos habla de la ciencia, de la moral, es decir, de la inmortalidad del alma. Es algo extraordinario la revista espírita. La historia del espiritismo en la antigüedad, sus relaciones con el magnetismo y con el sonambulismo, la explicación de las leyendas y de las creencias populares, de la mitología de todos los pueblos, publicada bajo la dirección de Allan Kardec. Él asumió la responsabilidad de publicarla, de trabajar para poder tener el material necesario para su publicación. Pero miren lo que dice acá, la historia del espiritismo en la antigüedad. Y la historia del espiritismo en la antigüedad, ¿dónde está? Pues nosotros no podemos olvidar que nuestro querido Allan Kardec hizo parte de los druidas, y allí había una semejanza muy importante sobre el conocimiento de los druidas con el espiritismo. Y no olvidemos que en esa época él fue un sacerdote druida y se llamaba Allan Kardec. Y nuestro recorderis acá es que cuando el maestro iba a editar el libro de los espíritus, su compañero de esa época, que hacía parte de los druidas, que se llamaba Céfiro, le dijo, usted en esa época se llamaba Allan Kardec, y por eso le sugiere que, es decir, tome el nombre de Allan Kardec con la edición del libro de los espíritus. Aquí el maestro Hipólito León de Nizar Rivel sacrifica
todo su historial como pedagogo que era Hipólito León de Lizarrivet y da paso entonces a Allan Kardec a empezar a construir su trabajo. Muy bien. Todas las revistas espíritas tienen esta enseñanza trascendental. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El poder de la causa inteligente está en razón de la grandeza del efecto. Permítame hacer un paréntesis. Hablaba en la revista Espírita del magnetismo, que omití decirlo, del magnetismo. Claro, Kardec era una persona muy versada, muy estudiada, muy asidua en hacer diferentes tipos de investigaciones. Y entonces el doctor Mesmer, que era médico y filósofo francés, fue quien descubrió el magnetismo animal, que es lo que se da a través de la carga magnética o pase acá en los centros espíritas. Y además de eso, hizo también este hombre, Anton Mesmer, una investigación sobre la influencia que tiene la Luna y los planetas sobre los seres humanos y los animales y las enfermedades. Por eso hay ciertas enfermedades que cuando sale la Luna se agudiza el dolor. Se agudiza el dolor. Y es algo increíble. Mi abuelo fue un campesino analfabeta, pero decía que cuando había el cambio de luna, seguro iban a nacer muchos animales y era efectivo. O sea que la luna en eso tenía mucha influencia. Muy bien. Ahora, todo efecto tiene una causa. Claro, diremos nosotros el efecto de este bello planeta, de esta bella naturaleza, de este macrouniverso. Es el efecto. ¿Y la causa? ¿Quién será? Dios, nuestro Padre. Y entre más extraordinario, más hermoso sea el efecto, se sobreentiende y se deduce que es una causa o una inteligencia muy, pero muy extraordinaria la que está produciendo ese efecto. En la revista Espírita complementa la codificación, y aquí hay algo muy importante. Y aquí dice, varias páginas de la codificación realmente o en parte tuvieron sus orígenes en la revista Espírita, como por ejemplo el 5º artículo de la revista Espírita de octubre de 1858, Teoría del móvil de nuestras acciones, páginas 281-283. De este artículo derivó con pocas modificaciones la extensa cuestión número 872 de la segunda edición definitiva del Libro de los Espíritus que realizó el 20 de marzo de 1860, bajo el título Resumen teórico del móvil de las acciones del hombre. Allá llegaremos, mi querido John. Es extensísima, pero extensa. ¿Quién iba a pensar que la número 872 del Libro de los Espíritus tuviera origen en dónde? En la revista Espírita. Por eso se habla que es el complemento de la codificación. No sé cuántas reencarnaciones tendremos nosotros que pasar para podernos leer y estudiar y comprender los 11 tomos, más los 4 meses de la revista Espírita. Pero estudiarla, analizarla, vivenciarla. Y aquí traemos una pequeña síntesis. No podemos olvidar que la primera edición del Libro de los Espíritus tenía 501 preguntas. 18 de abril de 1857. El 20 de marzo de 1860 sale la segunda edición definitiva. En la edición del Libro de los Espíritus tiene 1019 preguntas. En la de la 18 de abril tiene 1018 preguntas. Entonces van a decir, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? No.
es que es decir, de una pregunta desglosan el contenido y llegamos a 1019 preguntas que eso no tiene nada de confusión ni cosa parecida. Vamos entonces a ver un pequeño síntesis, una pequeña síntesis del resumen teórico del móvil de las acciones del hombre, pregunta 872 del libro de los espíritus. La cuestión del libre albedrío. Y esta 872 hace parte de la novena ley, que es la ley de libertad de las leyes morales, mi querido amigo John. Es la novena. Dice, la cuestión del libre albedrío puede resumirse así. El hombre no es fatalmente conducido al mal. Los actos que realiza no están escritos de antemano. Los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia del destino. No obstante, siempre es libre de obrar o de no obrar. El hombre no es fatalmente conducido al mal. Es decir, fatalidad o fatalmente, ¿qué significa? Que es inevitable, que es forzoso. Lo que es inevitable es partir a la vida espiritual. Pero que es decir, el hombre esté inevitablemente predestinado, digámoslo así, al mal. No. No. Los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia del destino, porque entonces Dios lo estaría predestinando ¿a qué? Al mal. Y Dios no es eso. Nuestro Padre es justo, es misericordioso, es perfecto. Luego, esa teoría no cabe en nosotros. Ahora, muchos argumentamos que nuestro comportamiento se debe porque yo heredé eso de mi papá y de mi mamá. Qué pena. O porque yo soy tolimense. O porque yo fui al ejército. O el otro dice porque yo soy santanderiano. El otro dice porque yo vivo en tal barrio. El otro dice no, porque yo soy palúdico. ¿Quién dijo eso? No. Es una enfermedad del alma. El cuerpo no tiene nada que ver con esto. Entonces, que nos quede muy, pero muy claro. El libre albedrío está en nosotros para ejecutarlo, redireccionarlo en el bien o en el mal. Así pues, el libre albedrío existe en el estado de espíritu, en la elección de la existencia y de las pruebas, y en el estado corporal, en la facultad de ceder o resistir a las incitaciones a que nos hemos sometido voluntariamente. Entonces, nuestros errores y nuestras equivocaciones, ¿le echamos la culpa a Dios? No. Dios nos daba a nosotros algo muy importante y nosotros lo sabemos muy bien. Nos ha dado primero que todo la inteligencia, el pensamiento, la memoria, la razón, el libre albedrío, la voluntad. ¿Para qué nos dio esas facultades Dios? Para que los errores que cometemos hoy no los cometamos mañana. Para eso nos dio la memoria, sino que muchos de nosotros nos hacemos los desmemoriados. Los desmemoriados. Y eso no es mentira. Y eso nos pasa cuando ya las personas llegan a cierta edad. ¿Voy subiendo o voy bajando las escaleras? Se paran las personas y se preguntan. ¿Voy subiendo o voy bajando las escaleras? Nos hacemos desmemoriados. Muy bien. La doctrina espírita es moral. Y la doctrina espírita, el objetivo de la doctrina espírita en sí es la transformación moral del hombre. Ese es el trabajo de la doctrina. Es educarnos, hacernos ver lo que es y no es correcto. Admite en el hombre el libre albedrío en toda su plenitud. En toda su plenitud. Nosotros somos libres y no tenemos cómo agradecerle a Dios que Él nos haya dado esa facultad. Y por eso estamos viendo que esta enseñanza está en la ley de libertad, de las leyes morales, la novena ley.
Al decirle que si se hace, que si se hace el mal cede a una mala sugestión extraña, le deja la responsabilidad completa, puesto que reconoce en él el poder de resistir, lo cual es evidentemente más fácil que si tuviera que luchar contra su propia naturaleza. Nosotros podemos suplicarle a Dios que nos dé la humildad. Qué difícil ser humildes, pero para eso está Dios. Para suplicarle a Él que nos dé esa fortaleza de ser humildes, de ser mansos, de ser mansos, de ser tiernos, de ser pacíficos, de ser misericordiosos. Esforcémonos, pues para no tener que volver a este mundo después de la actual estadía y para que merezcamos ir a descansar en un mundo mejor. En uno de esos mundos privilegiados en los que el bien reina con exclusividad y donde solo recordaremos nuestro paso por la tierra como un periodo de exilio. Lo que están diciendo acá, esforcémonos. ¿A qué? A vencer las incitaciones que nos llevan al error, a la equivocación, al encauzamiento. Despojémonos, como más adelante lo vamos a ver, del egoísmo, porque es que el egoísmo es el padre del orgullo, y de ahí se derivan cualquier cantidad de enfermedades del alma. Entonces, eso está en el 5º artículo de la revista de octubre de 1858 y la 872. De allá se derivó la 872 del libro de los espíritus. Hay tantas enseñanzas, que nosotros no sabemos cuántas reencarnaciones tendremos que utilizar para venir a prepararnos mejor. Otro interesante y conmovedor artículo lo encontramos en la revista de agosto de 1858, La Caridad. Página 215. Este bello mensaje se encuentra en menor extensión y sin las 9 preguntas que el codificador realiza al Espíritu San Vicente de Paúl. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13, ítem 12, instrucciones de los Espíritus, la beneficencia. Y ahí ves que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. De ese capítulo depende esto. Y el maestro Allan Kardec, cuando tuvo ese diálogo con Vicente de Paúl, porque ahora lo vamos a ver, con Vicente de Paúl, Vicente de Paúl le hace un reconocimiento extraordinario al maestro Allan Kardec por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio, por la entrega, por todo lo que ha venido haciendo. Y él, por humildad, tomó ese reconocimiento, pero no lo plasmó en la revista espírita. ¿Hay grandeza espiritual o no? Y muchos de nosotros queremos que nos hagan reconocimientos. Y si es posible que nos coloquen o nos hagan una estatua. Un pedestal. Una estatua de bronce. Y si es posible en oro. Para que todos nos hagan la venia. ¿Y qué? ¿Y en el mundo espiritual? En el libro espiritual estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y Jesús tendrá esa información de nosotros? Reflexionemos, amados hermanos. Y yo siempre he venido argumentando que los seres humanos, la mayoría pasamos a la historia. La mayoría pasamos a la historia. Sí, pasamos a la historia, pero a la historia del olvido. No nos digamos mentira, no nos engañemos. Hoy, a mí, cuando parta la vida espiritual, me recordarán posiblemente mis nietos, pero los tataranietos no saben ese tipo quién era. ¿Sí? Pasamos a la historia de qué? Del olvido.
prometido. Así es que, es decir, no nos hagamos muchas ilusiones. Bien. San Vicente de Paúl, francés, sacerdote católico, un hombre extraordinario. Y ahora vamos a ver algo de la enseñanza de él. Luis XIII lo nombró como el mendigo de los pobres, porque él le ayudó a solucionar problemas a este hombre tan importante que tenía con los campesinos. Fue un intermediario. Y él, a donde lo enviaban, lo primero que llegaba era a construir un taller de carpintería para que, es decir, las personas se dignificaran. Y él dice, Vicente de Paúl, que no puede ser cristiano aquel que no siente el dolor de su hermano. Aquel que no siente el dolor de su hermano. Hace unos días para acá, siempre he venido pensando, no es fulano de tal quien está enfermo, no es fulano de tal que le falta el pan sobre la mesa, no es fulano de tal el que duerme en la calle, soy yo. ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me visitaran? ¿Cómo me gustaría que me hablaran? Sería muy bueno que reflexionemos sobre eso. ¿Cuántas personas tienen todo en su hogar y no se acuerdan que hay otros que están menesterosos? Y no olvidemos que Jesús dijo algo muy importante. Dice, todo lo que hacéis a uno de ellos, me lo hacéis directamente a mí. Entonces, nosotros debemos de tener siempre presente la enseñanza de Jesús. Y no olvidemos también lo de nuestro querido Francisco de Asís, ¿no? Cuando había hablado con Jesús y le había prometido y todo. Y Jesús le pidió que por favor le construyera la iglesia. Y Francisco se comprometió. Y salió. ¿Y qué pasó? Pasó por el frente de un leproso. Su carita carcomida, sus manitas, todo. Pasó. ¿Y qué dijo? Yo no lo vi. Escuchó la voz que le dijo, Francisco, Francisco, reconstruya mi iglesia. Estaba diciendo que ese ser hacía parte del conjunto de los hermanos de Jesús y él tenía que ayudarle. ¿Qué hizo Francisco? Lo cogió, lo abrazó, lo besó y se imaginó que estaba abrazando y besando ¿a quién? A Jesús. Y en esa forma debemos nosotros de trabajar. Todos los que estemos en diferentes ramas de la ciencia o del servicio, siempre tener presente a Jesús. Muy bien. La caridad. Esto también está en la revista Espírita, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente nuestro querido Vicente de Paúl. Sed buenos y caritativos. He aquí la llave de los cielos que tenéis en vuestra mano. Toda la felicidad eterna está contenida en esta máxima. Amaos los unos a los otros. El alma solo puede elevarse a las regiones espirituales por medio de su consagración al prójimo. Únicamente encuentra dicha y consuelo en los impulsos de la caridad. Sed buenos, sostened a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible plaga del egoísmo. Pues les digo en verdad, queridos hermanos, que reflexiona uno y no encuentra respuesta, sino
equivocaciones que uno ha cometido y no cosas positivas. Dice acá que es la llave de los cielos, la caridad. Ahora, podemos aquí argumentar, es que a mí se me perdió la llave, no la encuentro para hacer la caridad. Se perdió la llave y no la encuentro. Y ahora quieren sacar un duplicado. No. Como nosotros sabemos que el cielo no está arriba ni está abajo, sino está dentro de nuestro corazón, porque el cielo y el infierno no es un lugar de fijo, una localización, no está, es en nuestra conciencia. En la forma como nosotros actuamos, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Bien o mal? Entonces, para sentirnos bien, utilicemos la llave de la caridad para abrir ese candado que está muy endurecido y que está cerrando nuestra conciencia y que no nos deja actuar correctamente. Eso es lo más importante. Dice acá, amaos los unos a los otros. Yo hay veces me pregunto, y les soy honesto a ustedes, yo no entiendo. ¿Por qué nosotros no nos amamos los unos a los otros? No entiendo eso. ¿Será que Jesús se equivocó? Porque yo he leído y he estudiado y agudizo siempre el análisis, pero él dijo, amaos los unos a los otros. Y tal vez muchos hemos interpretado mal el mensaje de Jesús y entendimos fue, armaos los unos contra los otros. ¿Y cómo nos armamos los unos contra los otros? Con el pensamiento, con el sentimiento, con las palabras, con las acciones. Qué bonito poder sacar uno de su corazón todo esto que hace daño y poder entender que todos somos hermanos y debemos de ayudarnos mutuamente y olvidar las heridas del ayer. Por eso la gente que dice es que yo perdono pero no olvido. Él no ha perdonado, se está equivocando, a pesar de que yo escuché una conferencia donde decían todo lo que no era. Respeté eso y lo respeto, pero no comulgo con eso. No. Porque si es decir, si yo olvido, no tengo ningún problema. Pero si yo digo, perdono pero no olvido, en un atendimiento que hacía acá explicaba lo siguiente. Le explicaba a la persona. Haga de cuenta que usted dice, olvida, perdona pero no olvida. Usted tiene un recipiente lleno de putrefacción, de basura, y lo tiene allá. Allá está el perdón suyo. Pero cada vez que usted recuerda, va y destapa la caneca de la basura y ¿qué sale? Putrefacción. Pues es lo mismo que sale de su corazón. El resentimiento de nuevo y el odio. ¿Por qué? Porque perdonó, pero no. ¿Qué tal Jesús todos los días recordándonos? Ustedes fueron los que me sacrificaron a mí. Ustedes fueron los que se rieron de mí. Ustedes fueron los que me azotaron a mí. Ustedes fueron los cómplices de todo lo que me hicieron. No puedo olvidar, pero los perdono. Es un engaño. Oh Dios, nuestro Padre todos los días. Tremendo. Seguimos con nuestro querido Vicente de Paula. No dijo Cristo, bueno, no alcanzo a ver muy bien acá, que todas las virtudes de la caridad, no, toca que por favor me arregle esto porque, perdone, piedad y me ayudan porque no me deja ver esto. Y quiero... Muy bien. ¿No dijo Cristo todo lo relativo a las virtudes de la caridad y el amor? Qué bonito, ¿no es cierto? ¿No dijo Cristo todo lo relativo a las virtudes de la caridad y el amor? ¿Por qué dejar a un lado sus divinas enseñanzas? ¿Por qué cerrar los oídos a sus sublimes palabras y el corazón a sus dulces máximas? Esto me dejó muy compungido. Quisiera que los hombres dispensaran más interés, más fe a las lecturas evangélicas. No obstante, desprecian ese libro, pues lo consideran un depósito de palabras vanas, una carta cerrada.
dejan en el olvido ese código admirable. Vicente de Paúl. Créamelo que cuando estudiaba este tema, me he preguntado que sí es cierto que en muchas circunstancias hemos dejado a un lado las divinas enseñanzas de Jesús y a eso se debe que nos tropecemos, nos golpeemos y lloremos, pero estoy hablando de una manera figurada. Cuando la vida nos da las lecciones que merecemos porque nos apartamos de Jesús. ¿Por qué cerrar los oídos a sus sublimes palabras y el corazón a sus dulces máximas? Jesús, ¿a qué nos invita? Toda la doctrina de Jesús, toda su enseñanza está fundamentada en la ley del amor. Las dulces enseñanzas de Jesús. No podemos olvidarlas. El servicio a la humanidad. Es una enseñanza de Jesús. Pero lo más triste es esto. Muchos de nosotros, el Evangelio lo tenemos en la librería muy bien organizado o en la mesa de noche. Otros lo cargan debajo del brazo para todas partes. Posiblemente lo leen, pero no ven. Lo leen, pero no ven lo que dice y no entienden el mensaje de Jesús. Por eso, las enseñanzas de Jesús se convierten en una letra muerta y en una carta cerrada para nuestro corazón. Vicente de Paúl nos está hablando. Y ese código es el conjunto de los conocimientos de las enseñanzas de Jesús. Ya hay que ya. Dice acá, la caridad es en todos los mundos el ancla eterna de la salvación. Es la más pura emanación del Creador. Es su propia virtud que Él ha legado a la criatura, o sea, nuestro Padre Dios. ¿Cómo despreciar esa suprema bondad? ¿Qué corazón compenetrado en ella sería tan perverso para reprimir y expulsar ese sentimiento absolutamente divino? ¿Qué hijo sería tan maligno para rebelarse contra esa tierna caricia de caridad? Entonces, queridos hermanos, vemos nosotros acá que la caridad es una emanación de Dios. ¿Y nosotros qué le decimos al Padre cuando estamos orando? Padre, ten compasión, misericordia a mí, ten caridad de mí, Señor. ¿Le decimos a Dios? No es mentira. O sea, Vicente de Paúl estaba dándonos una cátedra de enseñanza sobre lo que es la caridad, sobre lo que es el amor, sobre lo que es el perdón. Y también en esas 9 preguntas que hay ahí, porque no están acá en el libro del Evangelio según el Bíblico, Kardec le preguntó muchas cosas, entre esos cuando se le da a alguien ayuda, y dijo nuestro querido Vicente de Paúl, hay muchos pobres mendigos que son mentirosos. Entonces, dice que dejar las cosas a Dios, pero siempre ayudar. Qué bonito, ¿no es cierto? Siempre ayudar. Y dice Vicente de Paúl también que en el mundo espiritual muchos espíritus están solicitando la oportunidad de venir a continuar la obra de él, de Vicente de Paúl. Y me acordaba de mi querida Sor Jacqueline, que hace parte de la congregación de las monjas vicentinas, que es un espíritu de Rutas de Luz acá. Dice que él se siente muy feliz de ver a sus hermanas trabajando por el bienestar de la humanidad.
sirviendo con mucho amor, sirviendo con mucho cariño. Qué bonito esto, ¿no es cierto? Y recordaba yo entonces a nuestra querida Sor Jacqueline, que es una trabajadora del Centro Espírita Rutas de Luz, un espíritu muy importante en rutas que nos ayuda permanentemente. Bien. Caridad para con los criminales. Esta enseñanza también es muy conmovedora. También salió de allá, de la revista Espírita de 1862. Ese mensaje es de Elizabeth de Francia y está en el Evangelio según el Espiritismo. Y aquí vemos entonces lo siguiente. Dice, la verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios ha impartido al mundo. Pero esto pertenece al capítulo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y en el Evangelio está muy claro, que es el Evangelio de San Mateo, donde dice que los fariseos, cuando escucharon que Jesús había tapado la boca a los saduceos, reuniéronse los fariseos y uno de ellos, doctor de la ley, para tentar a Jesús, le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le responde, amaréis a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Este es el primer y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amaréis al prójimo como a sí mismo. Y ahora viene entonces acá la enseñanza, ¿no? La verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios ha impartido al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina debe existir una fraternidad absoluta. Debéis amar a los desdichados, a los criminales, como criaturas de Dios. Nos dice Elizabeth de Francia. Esta enseñanza fue extraída de la revista Espírita del año de 1862 y está en el Evangelio. No juzguéis o no juzguéis de ningún modo, queridos amigos, porque el juicio que vosotros pronunciéis os será aplicado aún con mayor severidad, y tenéis necesidad de indulgencia por los pecados que cometéis sin cesar. ¿Será que quienes estamos acá no transgredimos la ley? Porque pecado es sinónimo de transgredir la ley. ¿Será que los que estamos acá, nuestros pensamientos son nobles, son altruistas, nuestros sentimientos son tiernos, mansos, nuestras palabras son acordes al conocimiento que tenemos con la doctrina espírita, nuestra actitud es acorde al conocimiento que tenemos con la doctrina espírita? Reflexionemos sobre eso. Entonces, dice acá, no juzguéis o no juzguéis de ningún modo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es decir, con la vara que mide, seremos medidos. De lo que sembramos, recogemos. Por lo tanto, las leyes de Dios son inmutables. Bueno, nunca digáis a un criminal, es un miserable. Hay que eliminarlo de la tierra. La muerte que se le impone es demasiado benigna para un ser de esa calaña. No, no es así como debéis de hablar. Contemplad a Jesús, vuestro modelo. ¿Qué haría él si viese a ese desdichado a su lado? Se compadecería de él. Lo consideraría como un enfermo digno de lástima. Le tendería la mano. Así pues, ayudarlo a salir del Senegal y orad por él. Ayer estaban pasando por ahí unas noticias, porque yo poco veo noticias, y escuché a una persona que dijo, es muy poca la pena que le están imponiendo. Poquitico más. Y esa persona tiene conocimiento de la doctrina espírita.
Grave, ¿no es cierto? Grave. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso dijo Jesús, amad a vuestro prójimo. Y ese criminal no es prójimo, no es nuestro hermano, no es hijo de Dios, preguntémonos. No es hijo de Dios. Y muchos posiblemente de nosotros hemos cometido crímenes más terribles y más aberrantes que los que hoy están cometiendo esos criminales en vidas pasadas. ¿O ustedes creen, amados hermanos, los que estamos acá, que por el solo hecho de estar en la doctrina espírita no estamos encausados? El centro espírita es un hospital de enfermos. La mayoría estamos enfermos del alma y otros del cuerpo también, pero del alma estamos muy enfermos. Bien. Este mensaje es muy conmovedor. Mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Hace algunos meses atrás, la señora X había visto desencarnar a su única hija de 14 años, objeto de toda su ternura y muy digna de sus lamentos por las cualidades que prometían hacer de ella una mujer cabal, una niña muy enferma. Esta joven había sucumbido a una larga y dolorosa enfermedad. La madre, inconsolable ante esta pérdida, veía que su salud se alteraba cada día y repetía sin cesar que pronto ella iría a reunirse con su hija. Es decir, esta niña falleció, pero esa niña para la mamá era una niña muy virtuosa, y lo era. Y ella sentía que con la partida de su hija, pues ya ella también muy pronto se iba a morir, porque se entregó a la pena, al dolor, la ausencia de ese ser querido. Informada de la posibilidad de comunicarse con los seres del más allá, la señora X resolvió buscar una conversación con su hija, un alivio a su pena. Una dama de su conocimiento era medium, pero al ser una y otra poco experimentadas para semejantes evocaciones, sobre todo en una circunstancia tan solemne, me pidieron para que yo asistiera a la misma. Es decir, tanto la medium como la mamá eran inexpertas. ¿A quién le pidieron que les ayudara? Nada más ni nada menos que al venerable maestro Allan Kardec. Al venerable maestro Allan Kardec. Entonces vemos que el maestro Kardec era un ser lleno de caridad. Quería facilitarle que ese ser espiritual se comunicara con mamá y recibiera un consuelo. Porque el espiritismo, ¿qué es? El espiritismo es consuelo, esclarece, da esperanza. Bien. Dice, me pidieron para que yo asistiera a la misma. Éramos tres, la madre, la medium y yo, o sea, Kardec. He aquí el resultado de esta primera sesión. Esto es muy lindo. La madre, en el nombre de Dios Todopoderoso, Espíritu Julie, mi hija querida, te ruego que venga si Dios lo permite. La evocaron. Julie, mamá, estoy aquí, le contestó el Espíritu. Mamá, estoy aquí. La madre, ¿sos realmente vos, hija mía, que me responde? ¿Cómo puedo saber que sos vos? Julie, Lili. Ya no le dijo soy Lili, Julie, sino Lili. Era un sobrenombre familiar dado a la joven en su infancia. No era conocido ni por la medium ni por el maestro Kardec, puesto que desde varios años solo se la llamaba por su nombre de Julie. Ante esta señal, la identidad era evidente. La madre no pudo dominar su emoción y estalló en lágrimas. ¿Qué comprobación, no es cierto? Lili. Mamá, porque es que esto fue fatal. ¿Por qué no lo corren hacia abajo, por favor, más bien, hija? Eso le puede correr hacia abajo. Bájalo. Bájalo. Es correcto. Más abajo. Más abajo. No, no, más. Mamá, ¿por qué te afliges? Soy feliz, muy feliz. No sufro más y te veo siempre. O sea, ella estaba más cerca de la mamá que lo que la mamá pensaba. La madre, pero yo no te veo. ¿Dónde estás?
Le responde Julie, la hijita. Aquí a tu lado. Mi mano está sobre la señora, la medium, para hacerla escribir lo que te digo. Mira mi escritura. En efecto, la escritura era la de su hija. Prácticamente era una escritura, esta medium era como si fuera sonámbula, para que, es decir, la letra del ser espiritual fuera la misma que estaba transcribiendo la medium, y eso le dio mayor seguridad a la mamá. La madre, vos decís mi mano, entonces tenés un cuerpo, Julie. No tengo más ese cuerpo que me hacía sufrir tanto, pero tengo su apariencia. ¿No estás contenta de que yo no sufra más, ya que puedo conversar con vos? Tan lindo eso, ¿no es cierto? Tan lindo, qué esperanza, qué consuelo. Y aquí, la madre, entonces si te viera, ¿te reconocería? Julie, sí, sin duda, y a menudo ya me viste en tus sueños. La emancipación del alma que está en el libro de los espíritus, desde la cuestión 400 hacia adelante, y en la 402 habla el mundo espiritual cuando Kardec les pregunta que sí, cuando el ser está durmiendo, el espíritu está libre. Dice que sí, el mundo mayor. Es cuando nosotros vamos al mundo espiritual, los que estamos encarnados, y nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestro ángel de la guarda y también con aquellos seres con los cuales no nos entendemos muy bien. Bien, la madre realmente te vi en mis sueños, pero creí que era un efecto de mi imaginación, un recuerdo. Julie, no, era yo la que siempre estaba con vos buscando consolarte. Fui yo que te inspiré la idea de evocarme. Tengo muchas cosas para decirte. Desconfía del Señor. Él no es sincero. La mamá tenía un amigo que la niña no lo ha conocido nunca. Ese señor, conocido únicamente por la madre y nombrado tan espontáneamente, era una nueva prueba de la identidad del espíritu que se manifestaba. O sea, que esa persona con la cual estaba tratando no era sincero. Pero como el espíritu de la hijita la estaba acompañando, se estaba dando cuenta qué clase de personita era. La madre, ¿qué puede pues hacer contra mí el Señor? Julie, no puedo decírtelo. Esto me está vedado. Solamente puedo advertirte que desconfíes de Él. ¿Y cuántas veces en el mundo espiritual nos dicen, nos hablan, nos recomiendan? Y no hacemos caso. La madre, ¿estás entre los ángeles? Julie, oh, todavía no, no soy lo bastante perfecta. La madre, sin embargo, no te conocí ningún defecto. Eras buena, dulce, amorosa y benévola para con todo el mundo. ¿Esto no es suficiente, Julie? Para vos, mamá querida, yo no tenía ningún defecto y me lo creía porque frecuentemente me lo decías. Pero ahora veo lo que me falta para ser perfecta. La madre, ¿cómo vas a adquirir las cualidades que te faltan, Julie? En nuevas existencias que serán cada vez más felices. La madre, ¿será en la tierra que tendrá esas nuevas existencias, Julie? No lo sé. La madre, puesto que no habías hecho mal alguno durante tu vida, ¿por qué sufriste tanto? ¿Por qué sufriste tanto? Julie, pruebas, pruebas, pruebas. Las he soportado con paciencia por mi confianza en Dios. Soy muy feliz hoy. Hasta pronto, mamá querida. Y aquí Kardec nos aclara, en presencia de semejantes hechos, ¿quién os haría hablar de la nada después de la tumba, cuando la vida futura se nos revela, por así decirlo, tan palpable? Esta madre minada por la tristeza siente hoy una felicidad inefable al poder conversar con su hija. Entre ellas no existe más la separación. Sus almas se entrelazan y se expanden en el seno de una y de otra por el intercambio de sus pensamientos. A pesar del velo con el cual hemos rodeado este relato, no nos hubiéramos permitido publicarlo si no estuviésemos formalmente autorizados para ello. O sea, Kardec estuvo presidiendo esa reunión, dirigiéndola. No nos decía esta madre, si todos los que han visto partir de la tierra sus afectos, nos decía esta madre, si todos los que han visto partir de la tierra sus afectos pudiesen sentir el mismo consuelo que yo, por nuestra parte solamente agregaremos una palabra dirigida a los que niegan la existencia de los buenos espíritus. Les preguntaremos,
¿cómo podrían probar que esta joven en espíritu era un demonio maléfico? ¿Por qué? Porque esa es la creencia que hay en ciertos y determinados movimientos religiosos, los cuales respetamos. Muy bien. Aquí viene ya también el papel de la mujer. Eso está en la revista de 1858. Esto es algo muy conmovedor. Muy conmovedor. Y van a tener un poquitico de paciencia. Faltan como muy poquitas. El papel de la mujer. Esto es muy lindo. Yo en lo poco que he estudiado no he encontrado esto tan majestuoso. El papel de la mujer. Esto no está en la codificación, por favor, queridos hermanos. No está, pero está en la revista espírita. Pero el complemento. Pon cuidado. Al ser la mujer más finamente delineada que el hombre, indica esto naturalmente un alma más delicada. En medios semejantes es así que en todos los mundos la madre será más bonita que el padre, porque es a ella que el niño ve primero. Cuando nace el niño, que es el primero que ve. ¿Qué tal asomándose? Es decir, una persona con un bigote mostachón y toda esa cuestión asusta al bebé, se ponía a llorar. Es hacia el rostro angélico de una joven mujer que el niño mueve sus ojos sin cesar. Es junto a la madre que el niño seca sus lágrimas y posa su mirada, aún débil e incierta. Por lo tanto, el niño tiene así una intuición natural de lo bello. La belleza de la mujer, físicamente, pero hay mujeres también espiritualmente muy, pero muy bellas. La mujer sabe principalmente hacerse notar por la delicadeza de sus pensamientos. Por la delicadeza de sus pensamientos. La gracia de sus gestos. La pureza de sus palabras. Todo lo que viene de ella debe armonizarse con su persona, a la que Dios ha creado tan bella. La mujer debe ser sencilla en su vestir. Ella ha salido demasiado bella de las manos del Creador como para tener necesidad de atavíos. El alma de la mujer debe reflejar la luz más pura de Dios. No está acá porque por el tiempo, pero dice que la mujer debe de andar con su pelo suelto, descansando sobre sus hombros. Y dice la entidad que es Palissy, que cada cabello es un sol de los diferentes mundos. De una manera figurada está hablando él sobre el cabello de la mujer. Son soles, dice ahí, cada cabello. Muy lindo todo eso. Y dice aquí, el alma de la mujer debe reflejar la luz más pura de Dios. El alma de la mujer. Seguimos. Pero, ¿qué son los adornos, las ropas, la belleza, los cabellos ondulados o fluctuantes, enrulados o atados, si la sonrisa tan dulce de las madres y de las novias no brilla en vuestros labios? O, si vuestros ojos no siembran la bondad, la caridad, la esperanza en las lágrimas de alegría que dejan correr, en las chispas que saltan de esa llama de amor desconocido. Qué reflexión tan linda para las mujeres y también para nosotros, los varones. Mujeres, no temáis deslumbrar a los hombres con vuestra belleza, con vuestras gracias, con vuestra superioridad, pero que los hombres sepan que para ser dignos de vosotras es preciso que ellos sean tan grandes como vos sois bellas. Tan sabios como sois buenas, tan instruidos como sois cándidas y simples. Es decir, le está diciendo a la mujer cómo debe de elegir a su compañero. Es preciso que ellos sepan que deben mereceros,
que vosotras sois el premio de la virtud y del honor, no de ese honor que se cubre con un casco y un escudo y que brilla en las justas y en los torneos con el pie sobre la frente del enemigo derribado. No, sino el honor según Dios. Honor es una virtud moral, no olvidemos, es una virtud moral. Todo eso lo estuve investigando y eso es lo que Dios quiere de las mujeres, que hagan, óigame bien, ese esfuerzo por ser cada día más bellas espiritualmente. Hombres, sed útiles y cuando los pobres bendigan vuestro nombre, las mujeres serán vuestras iguales. Entonces formaréis un todo. Vosotros seréis la cabeza y las mujeres serán el corazón. El corazón. Seréis el pensamiento bienhechor y las mujeres serán las manos de la libertad. Unidos pues no solo por el amor, sino también por el bien que podéis hacer de las dos. El maestro León Denis también hace un reconocimiento inmenso e infinito de la mujer y él dice que la mujer es la guardiana del hogar. Es todo la mujer. Que esos buenos pensamientos y esas buenas acciones realizadas por dos corazones que se aman sean los eslabones de esa cadena de oro y de diamante que se llaman casamiento. Y entonces cuando los eslabones fueren tan numerosos, Dios os llamará junto a sí. Y vosotros continuaréis agregando más eslabones a los anteriores, pero en la tierra estos eran de un metal pesado y frío, en el cielo serán de luz y de fuego. Bueno, es algo que esta enseñanza es del espíritu de Bernard Palissy. Eso no lo encontramos en la codificación, sino en la revista espírita. Por eso estamos hablando de que decir la revista espírita es el complemento de la codificación. Y vuelvo y pregunto, ya todos los que estamos estudiando la doctrina hemos estudiado la codificación completa y ya en cuál revista vamos a estudiar. Son 11 tomos. La de 1858 tiene 453 hojas. Hojas, una sola. Bien. Aquí vemos entonces a la mujer y al hombre, ¿no? Este hombre pidiéndole a ella que por favor, que mire, él es meritorio, que es un ser pensante, que es un ser extraordinario, que es un ser puro y casto, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo, ya entonces ella le está diciendo al caballero que por favor la acepte como su esposa, ¿cierto? Y aquí hay algo muy conmovedor. Esto es muy conmovedor. Julio César, de 110 años, y Gualdramina, de 105. Pareja más longeva del mundo. 79 años de casados ecuatorianos. En este mes, en el año pasado, en el mes de octubre, desencarnó nuestro querido Julio César. Entonces, por eso la revista Espírita es el complemento de la doctrina. Y aquí está la codificación. Y mire lo que dice acá. Espiritistas, amaos sea aquí el primer mandamiento, instruidos sea aquí el segundo. Entonces, quien se instruye es porque ha hecho un estudio. Y si ha estudiado, tiene conocimientos. Y si tiene conocimientos, se está educando. Y si está educando, entonces está avanzando para su mejoramiento en conocimiento de las leyes de Dios. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Me dispensa que me pasé unos segunditos. Muy amable.